Javier, maestro Javier Platas, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y participar en este proyecto de suites para violonchelistas cautivos, un manual de sobrevivencia con Bach. Muchísimas gracias, Javier. Veo que hay una luz bonita en tu casa. Que, ¿cómo te trata la cuarentena, Javier? Pues digo, afortunadamente estoy bien, me siento bien, Y así dime, es. querido Javier, ¿me podrías conducir al espacio, uno de los espacios donde llevas a cabo tu alquimia musical? Y me gustaría que me platicaras un poco, que me enseñaras tu violonchelo y mientras vamos caminando, cuéntame, ese violonchelo, su historia tiene nombre, hay algunos chelistas que le ponen nombre a su instrumento. Ujú. De dónde es ese instrumento y si fue amor a primera vista, si pasaste antes por otro instrumento y después cuando llegaste al violonchelo dijiste, este es mi instrumento y aquí me quedo. Mira, yo he tenido cuatro instrumentos. Mi primer instrumento, y bueno, estoy caminando hacia adentro de la casa, hacia el violonchelo, y se va oscureciendo la cosa, ¿no? Eh, he tenido cuatro violonchelos. El primer violonchelo era un violonchelo de color negro, muy raro, y no, casi no sonaba porque le pusieron laca automotiva, y entonces no sonaba casi el chelo, pero ese fue mi primer chelo porque uno como estudiante pues no tiene mucha idea. Mira, aquí te voy a mostrar Así, si lo puedes, si nos los puedes acercar. ¿Este instrumento hace cuánto lo tienes, Javier? Este instrumento es relativamente nuevo. Encuentro que me gustó mucho, tanto de la estampa, pero sobre lo que uno busca, lo que un músico busca, en cualquier ámbito que sea, lo que uno busca es el sonido, es que tenga un sonido que sea satisfactorio para uno. Y el sonido de este cello me satisfizo mucho y entonces lo adquirí hace 5 años aproximadamente. No le he puesto nombre, estoy tentado a ponerle Alois, pero sería como muy, muy evidente, ¿no? Porque lo construyó Alois. A lo mejor le pongo nombre de mujer porque la voz de un violonchelo puede ser dulce o puede ser un poco más áspera. Siento que este violonchelo tiene una voz dulce como de mujer. Entonces a lo mejor le pongo Cintia o Mayra o Carmen, no sé. ¿Cómo llegó el violonchelo a tu vida? Como te preguntaba, si fue un amor a primera vista, si vienes de familia de músicos, si en algunos casos uno empezó, hay historias interesantes de chelistas que dijeron, bueno, yo empecé con la guitarra porque mi hermano quería tocar y yo quería ser como él, y no, entonces, ¿cómo es que aterrizaste un instrumento como el cello de manera accidental? ¿Recibiste una visión en sueños? ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo llegaste ahí? Fue amor a primera vista, pero fue un amor a primera vista que llegó de maneras pues insospechadas para mí. Yo, cuando era niño, mi abuelo tenía una consola de estas en donde tenían varias bandas de radio y tenía la tornamesa. Entonces, en esa consola, junto había un rack, le decimos ahora, un estante. Tenía muchos discos de 33 revoluciones, 33 un tercio, de 78 y de 45. Los EPs, los LPs, los de 78, ¿no? ¿Cómo decíamos? Los de baquelita o los duros. Entonces, mi abuelo tenía discos muy variados, tenía una colección de una revista estadounidense, no quiero decir el nombre, pero era la colección de música clásica y eran buenos discos, buenas grabaciones, pero lo que a mí me hipnotizó de la música fueron los discos de la colección de Cricri. Era una colección creo que de 12 discos con las canciones y los cuentos de Cricri con la voz de un locutor maravilloso que se llamaba Manuel Bernal. Entonces, a mí me gustaba mucho, pues yo tendría 3 años, no sé,
gustaba mucho escuchar eso, pero alcanzaba yo a ver, porque me llamaba la atención de dónde salía el sonido, cómo pasaba el sonido. Pues sí, yo oía las bocinas, pero yo quería ver si había ahí un hombre adentro o una orquestita o algo así, ¿no? Entonces, pues alcancé a asomarme y entonces veía el disco que daba vueltas entonces como que entendí que allí, que la aguja esta provocaba algo y que hacía que se sonara, ¿no? Que a lo mejor la orquesta era microscópica, ¿no? Y entonces toda esta música con el otro álbum de selecciones de la música clásica, pues me hizo un oído muy amplio. El mariachi también, obviamente. Los sones jarochos, porque mi familia es de Veracruz, en su mayoría. Entonces, todo eso fue formando en mí pues no sé si un criterio o un gusto musical muy amplio. Obviamente yo fui creciendo y en un viaje a los 11 años, mi papá nos compró unas guitarras. Mi mamá consiguió un maestro de guitarra que me enseñaba de manera, como dicen, lírico, es decir, él me enseñaba cómo, yo lo repetía. No había notas todavía. Entro a la secundaria y en la secundaria el maestro de música sí enseñaba algo de notas, pero más bien lo que hacía el maestro era poner música de la que fuera y sentarse a fumar un cigarro. Eso es lo que hacía el maestro de música, el primer maestro de música en la secundaria. Después tuve otra maestra que nos hacía coros y entonces llegaron las famosas flautitas de la marca japonesa. Con un compañero tocábamos a dos voces. Entonces, pues ese fue el inicio. Pero lo que me pegó así, pero contuvo, ahora sí que contuvo, fue el órgano tubular. El órgano tubular para mí fue un descubrimiento. Empezaron por los años 70, yo creo, sí, por 72, 73. El órgano, que ya tenía mucho tiempo en el Auditorio Nacional, lo rescataron, lo reinstalaron, no sé. El maestro Víctor Urbán trajo a muchos organistas del extranjero y otros mexicanos a tocar los domingos en la mañana música de órgano, principalmente de Bach. Y eso para mí fue algo así como una revelación de pues no sé, como una iluminación, como algo. Entonces, mi idea era estudiar eso. Y paralelo a esto llegaron a México, también de la marca japonesa de las flautitas, llegaron los órganos electrónicos, que en realidad no son órganos, son electrófonos. Llegó el órgano electrónico y mi papá tuvo recursos, mi papá es médico y trabajó siempre en el servicio estatal y entonces pues no ganaba mucho, pero ahorró mucho y bueno, tuvo oportunidad de comprarnos, somos 3 hermanos, el órgano es de marca japonesa. Pero ni la guitarra ni el órgano les interesó mucho a mis hermanos, pero a mí los dos me fascinaron. Ahora, al estudiar el órgano, pues obviamente era música popular. Los españoles, que la chica de Ipanema, no sé. Entonces, a mí eso no me... Digo, sí me gustaba, pero no. Yo quería tocar las obras de Bach, yo quería tocar la tocata y fuga en re menor, BWV 565, yo quería tocar el preludio y fuga Santana, quería tocar el adagio, tocata y fuga en no. Pero para esto, la música para mí o para la familia no dejaba de ser un pasatiempo, hobby. Y yo no tenía esta concepción de la música como una profesión o como un arte mayor. Y entonces llegué a la prepa y en la prepa primero tuve a un maestro de apreciación musical, el doctor Raimundo Mier, que curiosamente estamos emparentados, es mi tío, es primo de mi papá. Y él es un sabio, es un erudito de la comunicación y de la antropología y de la filosofía. Y es de estos hombres ¿cómo se dice? Polígrafos, ¿no? que
abarcan muchas cosas. Y entonces él daba clases de apreciación musical en la preparatoria, que eran las optativas, y entonces yo dije, pues yo entro allí. Y él hacía unas clases que ahora llamamos multimedia. Él llevaba un aparato de transparencias, llevaba un aparato de sonido, llevaba libros de literatura. Yo recuerdo que la primera clase a la que entré con él se trató de la Apasionata de Beethoven, la sonata. Y escucharlo, leer la filosofía de Hegel y las poesías de Herder y de Schiller y de Hölderlin y ver la pintura de Delacroix y de los pintores del romanticismo y escuchar esa música, el primer tanganazo, como decimos, fue la música de Bach, pero el segundo tanganazo fue la música de Beethoven, la apasionata, pero además con todo este asunto de la literatura, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura de la época. Entonces yo entendí que la música no era un pasatiempo, o que podría ser un pasatiempo, pero que fundamentalmente la música puede ser una profesión, puede ser una forma de vida, pero sobre todo es un arte mayor. Es un arte que conmueve, es un arte que mueve, que conmueve y que transmite emociones, que transmite ideas. Entonces, en la prepa, yo todavía estaba con la idea de ser como mi papá, médico. Pero a la hora que empecé a entender, a escuchar a todos estos compositores, a Bach, a Berlioz, a Schumann, a Brahms, a los contemporáneos de Bach, a Telemann, a Händel, y bueno, y a los del Renacimiento y el canto llano, todo esto que se amplió en la estadía en la prepa. Cuando estaba en tercero yo ya decidí que iba a estudiar música. Obviamente cuando les dije a mis papás que ya no iba a ser médico, iba a ser músico, pues casi se infartan. Pero fueron muy comprensivos y siempre me apoyaron en todo, siempre me han apoyado en todo porque viven los dos todavía. Una tía un día me vio muy cabizbajo y meditabundo y me dijo, ¿qué te pasa, hijo? Y le digo, es que no sé qué estudiar. Dijo, mira, ve con el maestro Juanito. Le digo, ¿quién es el maestro Juanito? Juan Manuel Telles Oropesa. Pues él fue mi amigo y entonces dile que fuiste, recuérdale quién soy yo, dile de Cata, dile así Cata, ya Catita. Entonces, y a lo mejor él te puede ayudar. Y entonces, híjole, y yo, pues tenía yo 16 años y pues así todo cohibido, ahí voy a la escuela y pues pregunto, y sí, ahí estaba el maestro enseñando, un maestro divino, una persona amabilísima, un pan, como dicen, ¿no? Un pan del Señor. Entonces, pues ya voy, maestro, vengo a ver si puedo tocar el violonchelo. Y me dice, sí, como no, espérame un momentito, ya estuve esperando casi una hora que terminara la clase que estaba dando, y dijo, ya pásale. A ver, cuéntame, ¿por qué quieres estudiar violonchelo? Pues yo ni sabía, yo había oído el cello y lo había visto en algunos conciertos por televisión, o lo había oído en los discos, pero no tenía idea de qué onda, ¿no? Entonces, digo, no, pues es que a mí me dijo mi tía Cata que viniera y que le dijera, ay, Catita, ¿cómo está? Que hace muchos años que no la veo. No, pues está bien. Mira, siéntate. Y entonces ahí viene el amor a primera vista con el violonchelo, porque entonces él me dice, siéntate en la orilla de la silla. Me señala, y entonces me siento en la orilla de la silla, y dice, a ver, te voy a poner el cello, y más o menos esta parte tiene que quedar aquí en tu pecho, ¿sí? Y un poquito sesgado a la derecha. Ahí está, sale. Ahí lo tengo. ¿Ya estás seguro? Sí, pues sí, lo siento. Seguro, se siente seguridad a la hora que el cello está bien puesto con la espiga en el piso y recargado en el pecho y abriendo las piernas. Y entonces me da el arco, me dice, mira, tómalo, agarra tu mano así, pon los dedos juntos, entonces yo te lo voy a poner el arco, y entonces ahora me lo pones. Entonces me señala que debe de quedar aquí el cello, ¿no? Entonces
me hace tomar el arco, ¿sí? Y me dice, fíjate bien que toques exactamente en medio entre el puente, que es esta parte, este es el puente, y el diapasón, que es esta parte negra. Entonces, por aquí, por ahí vas a tocar en la cuerda de sol, que es esta. ¿Sí? Entonces me dice, ahí vas a posar el talón, que el talón es esta parte, y vas a hacer que vaya derechito hasta la punta, ¿no? Y entonces tienes que oprimir hacia ti y tienes que jalar hacia afuera, pero cuidando que el arco no se vaya ni para arriba ni para abajo, sino que tiene que ser un ángulo recto con la cuerda. Yo lo entendí perfecto, entonces él con su mano, me tomó la mano, me puso el arco, me dice, oprime hacia ti y jala. Y entonces ocurrió voilà, un milagro. La vibración se siente en el cuerpo, se siente en el pecho, se siente en el bajo vientre, en los genitales, hasta los pies se siente. Y también hacia arriba, se sienten los hombros, se siente. Y entonces fue un rayo láser, fue electricidad pura. Fue como el de la Guerra de las Galaxias que le hace así, ¿no? Y que salen los rayos. El Palpatine, ¿no? Se llama, ¿no? Te amo, te Te salta. salta en la cara, ¿no? Porque además es muy visceral, muy corporal, muy erótico, ¿no? Muy erótico. Este asunto de sentir en el cuerpo esta vibración y que te bota en la cara, ¿no? Como cuando te sonrojas y sientes como que la sangre te recorre desde la coronilla hasta los pies, ¿no? Y bueno, pues así es la vida. Quisiera que me hablaras cuál es la experiencia, la cualidad específica de Bach para ti cuando lo has interpretado también. Y háblanos para compartir cuál es qué es la fuga bajiana. Háblanos del contrapunto bajiano y esa cualidad que, que a mí me parece algo extraordinario. Leía, alguna vez llegó a mis manos un libro que se llama La trenza dorada, Gödel La Escher y eterna Bach, trenza La dorada. eterna trenza dorada. Y se me había olvidado y hoy como que me regresó, ¿no? Entonces, a mí en ese tiempo me interesaba mucho la teoría, estudiaba algo de física, de teoría cuántica, de teoría del caos. Entonces, me llegó ese libro sobre la relación de Bach con las matemáticas, con la geometría, ¿no? Y bueno, quería que nos explicaras desde tu conocimiento así, lo más sencillo. ¿Qué es esa cualidad tan extraordinaria que desarrolló Bach? ¿Por qué es el gran maestro de la fuga y del contrapunto? Bach era cristiano y perteneció al luteranismo alemán. Y era un hombre devoto de su creencia, de su espiritualidad, pero también era devoto de su familia. Además tuvo 20 hijos. 20 hijos. ¿No? 4 de ellos fueron músicos y uno de ellos en la época fue más famoso que el papá, pero el papá también fue famoso. Está la famosa anécdota de Federico el Grande, donde ahí nace una de las obras más importantes a propósito del contrapunto, que es la ofrenda musical. Esa es la parte humana, la parte del hombre que incluso se batió a duelo porque algo no le gustó, que incluso fue a ver al gran Dietrich de al norte, incluso pensaron que ya había muerto porque se tardó más de lo que él había pensado, pero pues estar junto a un maestro como él, ahí aprendió una cosa que se llama stilus fantasticus en el órgano, y bueno, esta es la parte humana, ¿no? Y cómo él valoraba mucho su trabajo y por eso vivió en 7 ciudades. Terminó en Leipzig, en donde trabajó 27 años y en donde desarrolló, ahí hizo una de las obras más grandes, así está considerada por muchos, ¿no? La Pasión según San Mateo.
que es una de las obras cumbres. Eso es por la parte humana, pero por la parte técnica, muchos consideran a Johann Sebastian Bach, por un lado, el padre de la música, por otro lado, como una síntesis de una serie de técnicas formales, de técnicas de la música composicionales que él desarrolló de manera extraordinaria. La obra de Bach es al mismo tiempo polifónica, por lo tanto contrapuntística, y por lo tanto la forma más compleja de la música, que es la fuga. La fuga es una forma musical polifónica y contrapuntística. Polifónica porque actúan varias voces al mismo tiempo. Contrapuntística porque el contrapunto es la técnica que se necesita para poder desarrollar la polifonía. El contrapunto es la herramienta. La polifonía son las voces que se van entrelazando y la fuga es la manera en que se van acomodando los materiales. Pero al mismo tiempo que la fuga es polifónica y contrapuntística, también hay una armonía, es decir, al mismo tiempo hay una horizontalidad, pero también hay una verticalidad. Es muy clara la armonía que Bach va a desarrollar. Entonces yo creo que en este sentido ocurre la síntesis, porque por un lado él lleva al extremo la forma fugada, la fuga, pero por otro lado también compone en lo que Monteverdi llamó la seconda práctica. Aunque Monteverdi es muchos años, 80 años antes que Bach, la primera ópera que compuso atribuida a Monteverdi, más bien la primera ópera que se supone que sobrevivió completa a nuestra época es de 1607. En febrero de 1607, Monteverdi estrena el Orfeo, y eso es un parteaguas en la historia de la música. Monteverdi hablaba de la prima práctica, que era la complejísima polifonía del Renacimiento. Y él es un parteaguas porque entonces con la ópera nos lleva al bajo continuo, a la segunda práctica, que es una melodía con un acompañamiento más o menos. Y Bach es la síntesis de estas dos cosas. Bach en La Pasión según San Mateo podemos escuchar recitativos, podemos escuchar coros, podemos escuchar arias, y en estas formas musicales que conforman la Pasión podemos escuchar fugas y podemos escuchar música instrumental y podemos escuchar arias, es decir, melodías con este acompañamiento. Entonces, por eso la fuga y el bajo continuo y Johann Sebastian Bach son como otra vuelta de tuerca en la historia de la música. Primero el canto llano, después el Renacimiento, luego la vuelta que hace Monteverdi con la ópera y Bach con la síntesis de la música vocal, instrumental, el contrapunto, la fuga, el bajo continuo, y todo. Bach escribió en todas las formas musicales conocidas por él. Compuso para todos los instrumentos que él compuso. Los conciertos de Brandenburgo son una especie de muestrario de una paleta orquestal limitada, porque en esa época eso era lo que se conocía y porque en esa época eso es lo que él tenía a disposición. Ahora, ¿cuál es el papel de las suites en la obra de Bach? Como te decía, Bach escribió para todos los instrumentos que conoció, pero solamente para algunos compuso un corpus como las suites o como las partitas para violín solo. O las fugas, las toccatas y fugas, no hay una, hay varias, para órgano, Johann Sebastian Bach. No hay, se perdió el manuscrito original de Johann Sebastian, y hay copias que hizo primero Ana Magdalena, su segunda esposa, y después otros músicos de la época.
Entonces hay mucha discusión, mucha polémica en cuanto a las ediciones de las suites de Bach, por un lado, y por otro lado también están las características del instrumento, porque este instrumento, como este es un instrumento moderno que utiliza cuerdas de metal, el diapasón es más largo que el que se usaba en la época de Bach, utilizo la espiga, se puede ver la espiga, y en la época de Bach no era todavía de uso común la espiga. Se usaba o un taburete o se tocaba entre las piernas. El arco también era diferente. Este arco tiene una curvatura. En cambio, el arco de la época de Bach era como un arco, ¿sí? La cinta, esta cinta que está formada por crin de caballo, no sé si alcanza a ver, pero son crines de caballo que se montan en una cinta y además tiene un tornillo. En la época los arcos tenían formas variadas, pero generalmente era un arco que la separación era mucho más entre la cinta y la vara, que así se llama la parte dura, la parte de madera. Y entonces la articulación con las cuerdas de tripa, que entonces se usaban, tripa de cordero, con el diapasón más corto, con la espiga, entonces la sonoridad y la manera de articular era distinta, era diferente. Pero esto no se redescubrió, no se rescató hasta los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que los músicos, entre ellos August Benzinger, Nicholas Arnoncourt, Gustav Leonhardt, se pusieron a cuestionar la manera en que se tocaba la música antigua y entonces surgió una nueva manera que es la ejecución históricamente informada, que ahora se llama interpretación retórica, porque el nombre ha ido cambiando. Al principio era ejecución con instrumentos originales, ¿no? Porque los instrumentos entonces se pensó que tenían que hacerse como eran en la antigüedad, con el diapasón corto, con las cuerdas de tripa, el arco distinto, la afinación incluso más baja. Entonces ahí vino otra división de la música entre la música de tradición romántica, en donde está Rostropovich, Casals, Pablo Casals, que fue el primero que grabó las suites y que incluso hay anécdotas de que le pedían tocar y tocaba el preludio, ¿no? Y le decían, maestro, ya toqué algo, ¿no? Y entonces él agarraba su cello y se iba, porque estaba tocando Bach, ¿no? Pero era una música que en la época, para la época, era lo que querían oír, era el romanticismo exacerbado, ¿no? ¿No? Cosas que provocaran, no lo que provoca el barroco, porque la música y el gusto musical ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Hay que recordar algo muy importante de la música de Bach. La música de Bach la hizo con un sentido devocional. Dios está presente en toda la obra de Dios. Incluso en la música que compuso para sus hijos, el famoso libro de Ana Magdalena, ¿no? Porque Bach fue maestro, Bach fue compositor, Bach fue ejecutante, dicen que tenía una bella voz de barítono, ¿no? Y le chocaba enseñar latín, porque entre todas sus actividades tenía que enseñar latín a los niños, y eso no le gustaba a Bach, ¿no? Pero entonces las suites de Bach se convierten también en este especie de Aleph del violonchelo, en donde por un lado convive la modernidad, porque son, además, también la música de Bach la pensaba didácticamente. Entonces, las suites van avanzando, a medida que van avanzando, las suites van siendo más difíciles. La primera suite se requiere de estudio, no se estudia en el primer año. La segunda es más compleja, la tercera es mucho más compleja, la cuarta es imposible. La quinta ya tiene una cosa que se llama escordatura, que es un cambio en la afinación, que en la actualidad se toca con la afinación normal. La escordatura es cambiar la afinación de una o varias cuerdas. Entonces, la quinta tiene en el original debajo una escordatura, un cambio en la afinación, pero en la actualidad se toca con la afinación normal.
la sexta ya, incluso hay mucha discusión porque hay quien dice que no fue escrita para el violonchelo, sino para otro instrumento. Incluso se le atribuye abajo la intención de un instrumento que se llama viola pomposa y que probablemente fue para ese instrumento. Y es interesante cómo Bach, pues, le otorga al instrumento, al violonchelo, que hasta ese entonces, pues, no tenía un lugar de solista, ¿no? De un espacio, digo, el violonchelo, como bien lo decías, pues, estaba más como le otorgaba a la música, el bajo, ¿no? Y de pronto estas suites también se convierten en unas piezas importantísimas para este instrumento tan bello. Y dime, Javier, antes, ¿tú has interpretado estas suites en vivo? ¿Cómo te ha ido No, ahorita? no, No. no, yo las he estudiado porque yo, o sea, mi formación musical ha sido un poco accidentada en el sentido de que yo creo que empecé un poco tarde, eh, pero eso nunca me ha molestado ni nada, porque es como un prejuicio que hay entre los músicos de que no es que si ya empezaste a los 16 ya empezaste tarde. Digo, sí me lo dijeron y sí me sentía mal por eso, pero yo no, yo decidí seguir estudiando. Y bueno, con mi maestra de violonchelo, que mi primer maestro fue Juan Manuel de Oropesa. Después hubo un periodo como de 8 meses que no tuve maestro porque el maestro renunció, hasta que llegó la maestra Ana Isabel Berlín, que es una, bueno, ya murió la maestra, pero ella fue miembro de los solistas de Stuttgart, que recuerdo que nos presentó a dos musicazos. Me presentó a Karl Meuchinger, director de los solistas de Stuttgart. Ella fue fundadora de esa orquesta. Y también me presentó a Wolfgang Böttcher, uno de los chelistas principales de la Filarmónica de Berlín. Eh, con la maestra Berlín yo estudié las primeras 5 suites. Estudié la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. No, no llegamos a la sexta porque, bueno, había que estudiar otras cosas y porque, te digo, fue muy accidentado mi paso por la escuela, porque en México, lamentablemente, digo, nunca ha habido una conciencia ni de la educación en general, ni No. de la educación artística, y menos de la educación musical. Cuéntame, ahora sí que cuál es tu suite favorita y cuál es la que menos te Uy, gusta y por no, esa... qué? ¿Cuáles hay alguna algún movimiento, Es que, es interesante porque yo les pregunto a los chelistas y bueno, aparece mucho la zarabanda de la quinta y que quiero un poco hablar de algunas de las suites, cuáles son las cualidades que tienen y dónde, o dices, una chelista me dijo, ay, yo detesto la primera y odio el preludio de la primera, lo odio, no quiero volver a escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es, en dónde resuenas más, en todas? Y si me puedes hablar de alguna en particular para que la gente, por ejemplo, se dice que la quinta, pues es como la cúspide, algunos dicen, del genio bajiano, ¿no? La profundidad de la quinta. Bueno, que me platicaras un poquito sí, dónde te encuentras, cómo es que navegas con ellas. es, es que me estás preguntando como si yo tuviera 6 hijos e hijas y me preguntaras cuál es mi favorito, ¿no? Es imposible contestar eso Imposible. de una manera justa, porque yo creo que cada una de las suites, como las personas, tiene una personalidad. Y entonces yo podría hablarte, no sé, si hablara de mis hijos, yo te podría decir, bueno, es que fulanita tiene los ojos más bonitos o los que más me gustan, pero menganita tiene las manos más exquisitas y perenganita tiene la voz maravillosa que además canta precioso. Pero Perenganito toca el violín, no sé, no es muy difícil. De la quinta, pues sí, el principio de la quinta, el preludio de la quinta, para mí el comienzo, esa primera frase, es como el bosón de Higgs
¿no? El bosón de Higgs es una partícula que unifica a todo el mundo físico, a todo el universo conocido. El bosón de Higgs se descubrió que existe en un experimento hace pocos años, y eso es muy sorprendente, ¿no? O sea, a lo mejor estoy hablando algo que no es muy conocido, muy familiar para el gran público, pero la cultura tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí esto del bosón de Higgs es algo maravilloso y sorprendente. Entonces, para mí ese do con el que empieza ese do, porque es una nota do, es la cuerda suelta con la octava. Para mí eso es el bosón de Higgs. Y luego la frase que sigue y que cae otra vez al do es como un bosón de Higgs que va desde el centro de mi corazón hasta el lugar más recóndito del universo de regreso. ¿Sí? Para mí, esa primera frase de la quinta significa eso. Qué Significa bello. viaje sideral, ese viaje astral, ese viaje como el Buda omnisciente, como ahí está todo, ahí está contenido absolutamente todo. El origen y el final. El origen, el desarrollo, el final. El final. ¿No? Luego, cuando estudié la segunda, el preludio, que tiene un momento muy disonante y luego un silencio, porque hay que decir algo muy importante. En música, el silencio es némesis, pero sin el silencio la música no puede existir. Y bueno, las zarabandas de cada una de las suites son maravillosas. Y sí, la zarabanda de la quinta, pues sí, es una melodía, ¿no? Pero cada una de las zarabandas es de una profundidad abismal. Y bueno, los preludios, el preludio de la cuarta, yo creo que el preludio de la cuarta es lo más difícil que hay. Por la tonalidad de mi bemol, que es una tonalidad no muy cercana en el violonchelo, ¿no? La primera que está en sol mayor, pues el sol mayor es, yo creo, la tonalidad más idiomática, más intrínseca del instrumento, es sol mayor. Luego viene la segunda que está en re menor y que es oscura, es de un color más, la primera es brillante, la segunda es oscura. Y luego la tercera que está en do mayor es muy luminosa. Y ahí, bueno, yo creo que de las suites, tal vez el burré, la burré, de la José María, siempre me corrige, Raúl Zambrano siempre me corrige, le digo el burré, no es la burré, ¿no? La burré de la tercera es, yo creo, el movimiento más famoso y tal vez más sencillo de tocar. Es muy bonito también, muy luminoso, pero el preludio de la tercera con esta cuestión de meter el pulgar, también le da estos arpegios, ¿no? Es también glorioso el preludio. Y luego, no sé, la cuarta, bueno, ya te dije, el preludio yo creo que es lo más difícil que hay, ¿no? Aunque la sexta es mucho más difícil técnicamente, pero la afinación de la cuarta es muy difícil, porque el afinar bien el mi bemol es complicado. La tonalidad de mi bemol. Bueno, ya que me hablabas de la fuga, me preguntabas de la fuga, se dice de que la segunda parte del preludio de la quinta es la única fuga que existe a una sola voz. Porque las fugas son a 2, a 3, a 4, a 5 voces. Fugas, sí, hasta 5 voces es lo común. Hay por ahí contrapuntos, no fugas, que por ejemplo hay una pieza de Thomas Tallis, el Spending Album, que es para 40 voces, pero las fugas no se puede hacer eso. O tal vez sí se pueda, pero están los contrapuntos modernos del Ligeti, los compositores modernos,
la micropolifonía que le llaman, pero en el caso de Bach, la quinta, la primera parte del preludio es grave, es como una especie de zarabanda, y la segunda parte ya es muy movida. Se dice que es la única fuga que es a una sola voz. Las otras se infieren, ¿no? O se podría escribir un complemento, como hizo Schumann, ¿no? Que Schumann le hizo un acompañamiento pianístico. Y no me convence mucho, pero bueno, son cosas que se hacen con las suites, ¿no? Y bueno, las suites, yo creo que la música se puede diversificar, las suites pueden diversificarse, pues tenemos las dos corrientes, la romántica, representada por Casals, Rostropovich, uno que no me gusta mucho, pero que pues, lo hace bien, Misha Maisky, y otros, muchos otros. Y por otro lado, la otra parte, la interpretación retórica con Aner Bisma, Jasper Linden, Peter Birstelwein y otros jóvenes que van llegando. Entonces, se diversifican. Incluso recientemente conocí porque está de moda además esto entre compositores contemporáneos, hacer no sé cómo le llaman, recomposición o una deconstrucción de ciertas músicas. Hay un músico que hizo una recomposición o deconstrucción o no sé qué de las 4 estaciones, no recuerdo el nombre del individuo, pero no me gustó, a mí no me gustó. Y ahora también hay una deconstrucción de las suites, por un tal, se llama Greg, pero no me acuerdo. ¿Tienes partituras que nos pudieras compartir? ¿Cuáles son las partituras con las que tú trabajas, no? Esta fue la edición que conseguí cuando empecé a estudiar las suites con la maestra Berlín. Es la edición Peters de Becker. ¿No? Ah, de Becker. Peters es el editor y Becker es el chelista. Pues yo no sé, porque no me he adentrado mucho en eso, pero la maestra me dijo que comprara esto, lo conseguí, y era difícil en la época, en el año 81, que empecé a estudiar con la maestra, era difícil conseguirlos. Aquí incluso está el precio, mira, me costaron 25 pesos de la época. ¿No? Yo creo que era muchísimo dinero. Y ves, como puedes ver, ya le puse Durex, ya se le cayó, ya están, pues, de tanto manejarlas, pues ya se desprendieron las hojas. Entonces esta es la que he utilizado. Tengo otras, voy a enseñar, por ejemplo, Sí, esa es la que yo tengo. Y mira, esta es la primera suite, y no sé si se alcanza a ver. Sí. Pero tiene muchas anotaciones, porque esto lo analicé armónicamente con mi maestro, a quien venero y admiro, a pesar de que ya murió también, el maestro Humberto Hernández Medrano. Con él aprendí la armonía, aprendí el contrapunto, aprendí el análisis. Entonces con él analizamos la suite. Voy a acercarlo. Ahí se alcanza a distinguir las anotaciones con lápiz. Aquí arriba se ve un análisis fraseológico, se ven unos números, ¿no? De cómo están por compases construidas los motivos y las frases musicales. La música de Bach pensaba todo polifónicamente y pensaba todo armónicamente, entonces se infiere una armonía de una sola melodía. De ahí la versión de Schumann con piano. Y Javier, me dices que tienes gatitos, ¿no? Convives con animales. Sí. ¿Has identificado si les gusta la música y si hay una diferencia de cuando tocas bajo o huyen? Porque yo toco varios instrumentos y me doy cuenta que el cello luego no les gusta mucho a los animales, les da un poquito de miedo porque es muy grave. Sí, no, ¿verdad? Tengo 10 gatos, que bueno, aquí no, esta es zona libre de gatos, porque si no, pues son muy traviesos y entonces sería un caos. Marcel me acompaña a veces él de la manera y se mete. Y
se queda muy tranquilo, entonces asumo que le gusta. Pero hay una cosa que pasa con él. Si empiezo a tocar agudos, notas agudas, más allá de la cuarta posición en la cuerda de la, se saca de onda, así se pone mal. Se pone nervioso. Sí, Sí, se sí, pone sí. nervioso. Entonces, prefiero que no esté. Y en general, no sé si les guste o no, como que se quedan quietos, pero no sé si están escuchando o están en su propio rollo, ¿no? Porque los gatos son como muy autárquicos, ¿no? Muy hacia adentro. Oye, Javier, por último quisiera, para las personas que nos van a escuchar, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de encierro, que bueno, ya pronto se supone que vamos a empezar a salir, no se sabe. Eh, ¿Cómo le recomendarías a la gente que escucha Bach, digamos, algún decir, no sé, la pasión según San Mateo, con unas velitas, escúchalo en el crepúsculo, en la noche, alguna recomendación Híjole. de poder escuchar a Bach en estos días de confinamiento? ¿Qué le Mira, sugieres a la gente? yo, yo siento que la gente, lo dije el martes en el programa, en la otra versión, yo siento que está exacerbado el miedo, está exacerbado el enojo y está exacerbada la ignorancia. Híjole, entonces es una mezcla muy fea. Entonces, por un lado, yo creo que esto que está pasando, pues tenemos que sacarle algún provecho. Y una de las cosas que podemos hacer es meditar. La meditación es algo que yo hago desde hace muchos años, pero sobre todo los últimos 2 años lo hago de manera intensiva. Y esto estoy seguro que me ha ayudado mucho para soportar esta carga terrible de fake news y de peleas y de confrontación entre gente que no cree y gente que sí cree, gente que dice que nos están mintiendo y gente que dice que nos están manipulando, gente que está aterrada y gente que le vale, que sale, ¿no? Yo creo que hay que buscar un equilibrio y este equilibrio solamente se logra a través de la introspección, a través de la meditación, a través de la escucha de música. Yo decía en el programa que falta mucho humor, falta mucho, o sea, los mexicanos tenemos mucho sentido del humor y parece que lo estamos perdiendo con estas. Mm. El encierro provoca que se pierda el sentido del humor, que se caiga en depresión, en miedo, en angustia. Entonces lo que yo recomiendo de Bach es la cantata del café. Bach, Ujú. en la época de Bach, en Alemania se puso de moda el café y había un café Zimmermann en donde Bach acudía. No sé si le gustaba, no estoy seguro si le gustaba el café, yo creo que sí. Pero la cantata del café es una cosa preciosa, porque es una joven, como decían antes, una joven casadera, es decir, en edad de que ya se está buscando un pretendiente para casarse y que le gusta mucho el café, pero al papá le choca que la joven tome. Entonces, bueno, mejor no voy a decir, busquen la cantata del café, eso es lo que yo recomiendo para evitar el mal humor, para evitar el miedo, para evitar cosas tremendas que nos están pasando y que yo creo que hay que contraponer la vida, ¿no? Porque Claro. fundamentalmente la música es vida. No recuerdo quién fue el filósofo o el músico que dijo que en la música se encuentran todas las respuestas. Y en la música de Bach están la mayoría de las respuestas.